ya son las 6:30 y tenemos una cita aquí con ustedes y yo en este canal de ustedes, en este canal en el que todos son parte, somos la 4T Noticias. Bienvenidos este día 14 de mayo del 2025, qué bueno que están por aquí. Vamos a empezar a saludarlos, mi querido Tenax. Ahora sí está súper de inmediato conectadísimo, mi querido Tenax, bienvenidísimo. Súper bienvenido, mi querido Tenax, un abrazote, gracias, qué bueno que estás aquí. Benja, también vamos a saludarlo, vamos a ver quién más se va conectando a esta transmisión. Big Man, gracias mi querido Tenax, muchas gracias. Mi querido Big Man, saludos, buenas tardes. José Miranda, como siempre, claro que sí, mi querido amigo José Miranda, bienvenido, qué bueno tenerte por aquí también. Mi querido Manuel Villanueva, Patricio Díaz, también por supuesto, gracias, buenas tardes a todos ustedes. Y gracias por esos fabulosos likes que nos están regalando mis queridos amigos. Gracias por estos regalos que nos dan. Y a propósito de regalos, tenemos por ahí una meta de regalos que espero que por ahí nos apoyen más adelante. Y también que compartan esta información para que llegue a más gente, como siempre les decimos. Por ahí van a ver unos perritos que están comiendo igual que el día de ayer. Ya les puse música para que se calmen, espero que lo hagan. Ahorita van a ladrar un poco. Vamos a tener un poquito de paciencia porque por ahí está llegando una persona, entonces ahorita van a ladrar un poco. Pero mientras nos vamos saludando, mira mi querido Axayacatl, saludos, bienvenido. Hace mucho que no te veía, Axayacatl. Qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto darte la bienvenida y saludarte también a todos los que se sigan incorporando a esta transmisión en vivo. Nos da mucho gusto saludarlos hasta donde quiera que nos vean, nos escuchen y nos acompañen, ya sea en cualquier lugar de la República Mexicana, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, donde sea, o en China, ¿por qué no? Ahora que China está tan de moda. Miguel Rodríguez, saludos, buenas tardes. Miguel Rodríguez, amigo, buenas tardes también. Te invito a que te quedes en esta transmisión en vivo, que vamos a estar tocando 3 temas, espero que nos dé tiempo para los 3, si no van a ser 2. Vamos a desarrollar temas, uno de ellos relacionado con Zedillo, otro de ellos relacionado con Trump, y otro más también de Estados Unidos, también de la pugna y de la cuestión de demócratas y republicanos en Estados Unidos, por aquellos amigos que nos acompañan, que por ahí nos visitan siempre y están presentes desde Estados Unidos. Por ahí nuestros amigos de Los Ángeles, de San Diego, de Texas, de Georgia, estos grandes amigos que siempre están con nosotros. Saludamos también a Mon Gutiérrez, bienvenida, saludos. Luisa Romero también, saludos, buenas tardes. Aprendiz, saludos, buenas tardes. Jorge Velázquez también, saludos, bienvenido mi querido Jorge. Ana Gertrudis también, la saludamos, le damos la más cordial bienvenida. Ana Gertrudis, qué bueno que estás con nosotros, gracias por todos sus regalos, sus corazones, mis queridos amigos. Mario Quintero, saludos Mario Quintero. A Luchis también le damos la bienvenida, un saludo. A User 9986 también, a María Esther Sala, por supuesto. A Tiguito Pérez, saludos, buenas tardes. Qué bueno que están llegando por aquí, conectándose a esta transmisión en vivo. Onobi Biulu, es un nombrecito un poco raro. Saludos a Onobi Biulu, bienvenido o bienvenida con este nombre tan particular. Qué bueno que nos estás acompañando. A Beno Rus también, saludos realmente a Beno Rus, qué bueno que están por aquí. Parece que no termina de llegar quien esté llegando. José Ramón Fernández, como el gran locutor de deportes. Saludos, bienvenido también, por supuesto. A Larry también, saludos a Larry también, por supuesto. André 354, saludos también. Fidel Juárez también, saludos, bienvenido, por supuesto. Miguel Pérez, saludos. Ahora sí, ya parece que va llegando la persona. Bueno, ahorita a escuchar unos cuantos ladridos, no hay problema, seguimos saludándolos mientras. Larry, saludos a Larry, qué bueno que estás con nosotros, un saludo muy cordial, buenas tardes. André 354 también. Hablemos de la América, dice. No, la América no tengo mucha idea, mi querido amigo Larry. ¿Eres aficionado a la América? Bueno,
pues tú sabrás más del tema. Yo la verdad estoy muy despegado del fútbol. No tengo mucha ya conexión con el fútbol desde hace ya muchos años. Anisbak, saludos. Omar también saludos. Osvaldo Cámara también. Y bueno, pues ahí lo estoy recordando, mi querido amigo Tenax, que salgan a votar este 1 de junio. Es muy importante, todos nosotros debemos de participar. Saludos a Nena, también gracias por unirte. Y bueno, qué bueno, nos da mucho gusto ya tenerlos a todos ustedes por aquí conectados para esta transmisión en vivo con los temas que vamos a estar tratando. Julián Zapata también se está uniendo, gracias por unirse, un saludo muy cordial. Dice José Miranda, dile que mejor hablemos de la 4T. Pues sí, la verdad, honestamente, mi querido amigo, la verdad, digo, no es por demeritar, por supuesto, pero este canal es Chairo y pues nos dedicamos a hablar de las noticias de la Cuarta Transformación, como dice mi querido amigo. Vamos a hablar ahorita ya, mi querido Larry, te vamos a decir de qué vamos a estar hablando, de la 4T, vamos a hablar de 3 temas, ahí les van, ya me está presionando mi querido amigo Larry y le voy a decir de qué se va a tratar el tema de hoy. El tema de hoy, uno de ellos es la desmentida tan grande que le dieron a Ernesto Zedillo, expresidente de México, en donde se habla, él decía de una auditoría que hubo al Fobaproa, de que el Fobaproa tuvo su auditoría, que se hizo todo de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo legal, y que pues no se encontró nada raro en esa auditoría. Vamos a ver la realidad de este informe que salió sobre el Fobaproa, en donde se desmiente lo que dice Zedillo y se vislumbra claramente que hubo obstáculos, que hubo opacidad, que no hubo nada parecido a una verdadera auditoría por parte de quienes estuvieron involucrados en la misma. Vamos a hablar del tema y no nada más del libro que escribió el presidente López Obrador sobre el tema, que es bastante bueno y tiene mucha información, ¿no? Aquí hablamos de el desmentido de lo que dice Zedillo por parte del mismo informe que se hizo a partir de la supuesta auditoría de la que se llevó a cabo. Bueno, este es uno de los temas que vamos a estar tratando. Otro tema es sobre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos y pues esta dualidad tan particular en la que ya no cabe. Siempre hemos tenido las sospechas de que, bueno, la claridad de que Estados Unidos no vive una verdadera democracia, una democracia patito, una democracia simulada, en donde solamente puede haber 2 partidos políticos, en los cuales, pues la verdad es que no hay una gran diferencia, no hay opciones verdaderamente contrastantes a nivel político, a nivel ideológico. Está prohibida la izquierda, está prohibida la ideología de izquierda verdadera en Estados Unidos. No hay partidos que tengan ese tipo de ideología, que tengan ese pensamiento. Nunca lo ha habido, nunca se ha permitido. Y pues entre republicanos y demócratas, pues la verdad hay muchas contradicciones, muchos pleitos internos, etcétera, y entre los dos. Pero la verdad es que no hay una verdadera diferencia. Bueno, vamos a hablar del tema de los demócratas y los republicanos, acompáñenme también. Y vamos a hablar también de la salud mental del presidente de Estados Unidos. Es un tema interesante, ¿eh? A ver si nos da tiempo de esos 3 temas. Si no, vamos a dejar el de Trump, la sanidad mental de Trump, para el día de mañana. Vamos a ver qué pasa con esto. A ver si los aranceles, parte de todo esto es los aranceles, mi querido Larry. Pero esto de los aranceles ya parece como la chimultrufia. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Trump, precisamente por eso quiero hablarles de la sanidad mental. Está involucrado lo de los aranceles, por supuesto. Está involucrado todo este tipo de amenazas, de vaivenes, de subes y bajas de Donald Trump, en donde la verdad denota que tiene problemas de salud mental. Entonces sí, de alguna forma tienen que ver los aranceles, pero más que nada tiene que ver con algo más a fondo, que es la salud mental del presidente de Estados Unidos. Y bueno, amigos, vamos a pasar a los temas porque ya se nos va el tiempo, ya lo presentamos. Vamos a hablar del informe, un informe que desmiente a Ernesto Zedillo. En realidad el informe, ¿qué es lo que dice? Bueno, ya lo van a ver. No hubo una verdadera auditoría al Fobaproa. Eso es lo que dice el informe. No hubo una auténtica auditoría al Fobaproa, sino que solo hubo obstáculos y opacidad. ¿Pero quién dice esto? ¿Lo dice el presidente López Obrador? No. Digo, aparte de que él lo dice en su libro, pues, por supuesto, no.
lo dice quienes estuvieron involucrados en esta disque auditoría. Resulta, fíjense, ahí les va, las revisiones realizadas entre 1998 y 1999 a los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, estuvieron lejos de ser una auditoría. Según lo expuesto por Michael McKay, quien fue contratado en aquel tiempo para evaluar las deudas del rescate bancario, él fue el que se contrató como auditor. Una serie de restricciones al acceso a la información, dilaciones, o sea que se tardaba tiempo la entrega de información, y otros obstáculos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del propio FOBAPROA y de los bancos también, resultaron en un conjunto de procedimientos que no fueron suficientes para considerarlos como una auditoría financiera. Esto lo dijo en sus propias palabras el informe del mismo McKay, del mismo Michael W. McKay, que fue el encargado de hacer la auditoría. Él, y lo repito porque vale la pena decirlo, él dijo que hubo este tipo de restricciones de acceso a la información, dilaciones y obstáculos que hicieron que el conjunto de procedimientos que se llevaron a cabo no fueran suficientes como para poder considerarlos como una verdadera auditoría financiera. O sea que no fue una auditoría verdadera financiera, dicho por quien la realizó, nada más y nada menos. En el marco de una serie de declaraciones cruzadas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que iniciaron con una crítica al proceso de elección en el Poder Judicial y derivaron hacia el tema del FOBAPROA, el exmandatario Ernesto Zedillo Ponce de León afirmó que el rescate ha sido objeto no solo de muchos estudios serios, sino sobre todo de una auditoría por parte de un auditor internacional independiente, que ya dijimos quién fue y ya dijimos lo que él dijo. Sin embargo, el expresidente omitió mencionar que dicha auditoría fue descrita por Michael McKay como una verdadera carrera de obstáculos. Se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes que estaban involucradas, en particular de las autoridades financieras y de los bancos. No fue el caso. Puntualiza en eso el informe del auditor independiente McKay, quien descartó calificar ese proceso como una auditoría financiera. Los procedimientos realizados por los despachos contratados y el trabajo adicional que hemos efectuado mediante discusiones con el FOBAPROA y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no son suficientes para considerarlos una auditoría financiera del FOBAPROA. Por lo tanto, dijo McKay, no podemos expresar opinión alguna sobre los estados financieros o sobre su situación financiera. Eso se puede leer, y ustedes lo pueden constatar, en el informe entregado en ese tiempo al Congreso, el cual es público, por el auditor independiente Michael McKay. McKay explicó ahí mismo que, si bien las tareas de revisión le fueron encomendadas el 7 de septiembre del 98, en ese momento se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes involucradas, en particular de las autoridades financieras y de los bancos. Pero no fue el caso. La renuencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del FOBAPROA a entregar la información provocó retrasos considerables de al menos 3 meses. Posteriormente surgió otro obstáculo, el secreto bancario, lo que ocasionó un retraso adicional de 3 meses en las revisiones, otros 3 meses. Más aún, después de que la mayor parte de nuestro trabajo, dice McKay, de campo estuvo terminado, se hizo evidente que las restricciones al acceso a la información fueron mucho más graves de lo que inicialmente creímos. Aunque se les dio acceso a ellos, en esta investigación de McKay, a bancos formalmente intervenidos, los reguladores, como la Comisión Bancaria y de Valores, restringieron severamente nuestro acceso a bancos intervenidos de facto.
a pesar de que estos representaban la mayor parte del sistema financiero y de los costos potenciales del rescate. Se les rescató, obviamente, a estos bancos. Esta serie de obstáculos impuestos por la administración cedillista y que en su momento fueron oportunamente publicados en el informe presentado al Congreso por McKay, llevaron al mismo McKay a concluir que como resultado, quizá hayamos subestimado el costo fiscal último y probablemente llegamos a una conclusión demasiado generosa respecto a la efectividad del régimen regulatorio. O sea, este tipo de restricciones le permitieron a McKay no tener una conclusión verdadera, auténtica, a fondo, y tener una conclusión pues limitada, muy generosa, una conclusión en la que se quedaron cortos del costo fiscal que al final de cuentas pagamos todos y vamos a seguir pagando todos hasta el año 2050, algunos dicen 2070, por ahí más o menos. Entonces, este es el dato que les traía yo relacionado con Zedillo, y pues le dan una cachetada con guante blanco a Zedillo con este artículo, con esta información que sale del expediente del Fobaproa, del informe de Michael McKay, en donde se le desmiente por completo. No solo fue un quebranto a toda la nación, no solo fue pasarle la deuda de privados a todo el país, a los ciudadanos de todo el país, donde todo el país, los ciudadanos de todo México, terminamos pagando las deudas de unos cuantos privilegiados, sino que además en la auditoría que se hizo de ese rescate bancario, lo que ocurrió fue que el mismo auditor concluye, como les acabo de decir, que no se pudo realmente hacer una auditoría financiera real, que lo que fue una investigación plagada de restricciones, plagada de limitaciones, en la que no pudieron concluir con lo que hubiera sido, con lo de que debía de haber sido una auditoría financiera auténtica. Entonces, bueno, esa es la información que les traigo relacionado con que estaba pendiente desde ayer les iba a comentar esto, pero bueno, ya se quedó para el día de hoy. Ahora, por otra parte, vamos a hablar en el siguiente tema cambiando ya de tema, de los demócratas y de los republicanos, y mientras doy la bienvenida a mi querido Antonio Sotelo, desde Estados Unidos, vamos a empezar a hablar de los Estados Unidos más a fondo con estos dos últimos temas de este en vivo, así que atentos mis amigos de Estados Unidos, y los que estén interesados en el tema, por supuesto, todos los mexicanos. Bueno, ¿qué dice esto? Demócratas y republicanos criminalizan por igual la migración. O sea, con esto que concluimos, y lo vamos a ver más adelante, que no hay diferencia real. No hay diferencia real. Van a ver ustedes. Estamos viendo que Trump es horrible con los migrantes y está tomando determinaciones muy, muy crueles, pero pues no es el único, no ha sido el único, y los republicanos no son los únicos. Las políticas en términos de migración de los gobiernos de Estados Unidos fundamentalmente desde hace tiempo han sido muy parecidas, independientemente de que el presidente sea demócrata como Obama o como Clinton, o sea republicano como Bush o como Reagan o como en este caso Donald Trump. Bueno, la política migratoria de Estados Unidos opera como mecanismo de control racial, laboral y social. Y desde el 11 de septiembre del 2001, cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, ya criminaliza cada vez más a las personas en situación de movilidad, sin importar que el gobierno sea de extracción, ya sea demócrata o republicana. La migración indocumentada es funcional para el capitalismo estadounidense. La necesitan, viven de ella, la requieren, pues son dependientes de ella en todos los sentidos. Pues esta migración abarata la fuerza de trabajo y se refuerza mediante muros, detenciones y deportaciones masivas. En este contexto, el miedo al migrante se convierte en una herramienta política en momentos de crisis interna. Desde el 2001, Estados Unidos se conformó como un estado de excepción
al modificar su estructura desde la Ley Patriota del 2001, la Ley Posse Comitatus de 1878, fíjense desde cuándo, hasta la reestructuración del Comando Norte 2002, la Homeland Security Act del 2002 también, y el John Warner Defense Authorization Act del 2007. Todo esto impactó la política migratoria, que opera realmente como mecanismo de control, ya les dije, racial, laboral y social, y que criminaliza cada vez más a las personas que están en situación de movilidad. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, como ustedes saben, a las Torres Gemelas, al siguiente año y mediante la Ley de Seguridad Nacional, se creó un departamento ejecutivo que combinó distintas agencias federales enfocadas a la seguridad nacional. De esta forma, en 2003, el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización fue transferido al nuevo Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, como su nombre en inglés, que contó en su interior con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el famoso CBP, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el que se llama ICE, por sus siglas en inglés, ICE. Bueno, es así como el Departamento de Seguridad Nacional es una creación surgida de medidas de excepción, marcadas como si fuera un estado de sitio, tal cual. Las medidas de excepción se liberan, se dan a conocer o se ejercitan cuando hay un estado de excepción. Cuando hay un estado de excepción, cuando hay toques de queda, cuando hay una guerra, cuando pues se restringen las libertades civiles. Bueno, esta es la creación del Departamento de Seguridad Nacional, surgida en condiciones de medidas de excepción, y estableció varios mecanismos para contrarrestar el fenómeno de la migración, entre ellos la militarización, una vez más, de las fronteras más transitadas del mundo y por donde circulan enormes cantidades de mercancías. Como se mencionó en las entregas anteriores, otros días que hemos estado hablando del tema, la migración está profundamente ligada a los ciclos de crisis del capitalismo estadounidense, cada vez más recurrentes. Ocurren cada cierto tiempo, una y otra vez, se repiten a lo largo de muchos años. Fue así que en 1980, década de profundas transformaciones del capitalismo, volvió a ocurrir en la década de 1990, 10 años después, durante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y después en 2008, cuando estalló la burbuja financiera en Wall Street y la crisis económica que tuvo proporciones mundiales. Ana María Aragonés, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica que a partir de la década de 1970 se vivió un reacomodo de fuerzas laborales, de fuerza de migración, pero después hay un problema importante porque después ya viene la llamada globalización neoliberal, ya en los 80s. Y habría que recordar que si bien se habla de libertad de los flujos de mercancías, libertad de comercio libre de los capitales, sin embargo, ponen un freno a los trabajadores. Es un poco contrasentido, ¿no? Libertad de flujo de mercancías, libertad de comercio libre, pero restricción al flujo de los trabajadores. Es muy contradictorio. Bueno, así fue. Así se llevó a cabo en la época neoliberal. La migración como fenómeno internacional implica, entre otras cosas, la expulsión de mano de obra de países incapaces de absorberla y la recepción en otros. Sin embargo, la migración no autorizada o indocumentada implica que en ese proceso social y económico se pague por debajo de su valor la fuerza de trabajo. El doctor Raúl Delgado Weiss explica que esta es una política de Estado en la que hay incluso una división racial del trabajo.
En su momento, este fenómeno también fue analizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En su texto, la CEPAL, llamado Impacto Social, Económico y Cultural de la Migración, es notoriamente positivo para los países de origen y destino, eso decía la CEPAL. El análisis de la CEPAL expone que entre el periodo del año 2000 al 2015, el 38% de la escasez de mano de obra en Estados Unidos fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos. De ese porcentaje, 8 de cada 10 inmigrantes latinoamericanos eran mexicanos y centroamericanos. Para dimensionar los cambios demográficos en Estados Unidos entre 1980 y el 2022, la edad media, fíjense, de la población estadounidense aumentó de 30 a 38.9 años y 17 estados tenían una edad media superior a 40 años en el 2022. Además, de 2021 al 2022, el ritmo de crecimiento de la población considerada blanca, según datos del Buró del Censo de Estados Unidos, fue del 0.1%. En cambio, la hispana aumentó 1.7% en el mismo periodo. El tema de la migración para la nación estadounidense es de seguridad nacional. Tan solo, por ejemplo, en la administración de Barack Obama, de enero del 2009 a enero del 2017, se crearon 3 categorías de inmigrantes indocumentados, que fueron el objetivo de la política de deportaciones. Los que eran una amenaza para la seguridad nacional, sospechosos de terrorismo, espionaje, miembros de bandas criminales, o con delitos o órdenes penales, recientemente ingresados de forma ilegal, y los que eludieron, esos son los otros que recientemente ingresaron de forma ilegal, y los últimos, los que eludieron los controles de inmigración una o más veces. Por otra parte, con el primer mandato de Donald Trump del 2017 al 2021, las prioridades se difuminaron, haciendo de todos los migrantes, todos indocumentados, la prioridad para la deportación. Ahí es la diferencia con Obama. Según la orden ejecutiva Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, o sea, mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos, mientras que Joe Biden del 2021 al 2025 se intentó regresar a la política de Obama sobre la definición de prioridades con la orden ejecutiva Revision of Civil Immigration Enforcement Policies and Priorities, el memorándum de entendimiento del Departamento de Seguridad Nacional de enero del 2021 definió de nuevo 3 tipos de amenazas de la inmigración sin documentos. 1, la seguridad nacional. 2, la seguridad fronteriza. Y 3, la seguridad pública. Ahora, de Obama a Trump se da la continuidad contra la migración. Las políticas públicas estadounidenses referentes a la migración prácticamente no han variado, sin importar que el gobierno quede en manos de demócratas o quede en manos de republicanos. En 2012, el gobierno del demócrata Barack Obama creó la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, para permitir que los inmigrantes indocumentados que habían sido traídos a Estados Unidos cuando eran niños solicitaran periodos renovables contra la deportación. No obstante, su mandato se caracterizó por una alta tasa de expulsiones. En 2014 se publicó la acción diferida para padres de estadounidenses y residentes permanentes legales, la DAPA. Pretendió con ella ofrecer un estatus de acción diferida renovable y permisos de trabajo para padres de niños que eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, en 2015 este programa tuvo varias demandas que bloquearon su aplicación.
Y en 2017 ya Donald Trump pues quitó el programa, lo rescindió por completo. En 2016 el presidente Obama propuso la norma para emprendedores internacionales. Tenía por objetivo ayudar a emprendedores extranjeros a permanecer en Estados Unidos mientras expandían sus empresas. Y al señalar estos actos, cabe resaltar que las expulsiones o deportaciones de mexicanos muestran un incremento desde 2005 hasta su pico más alto en 2013. Desde entonces, las expulsiones han caído hasta 2023. Tenemos el dato parcial del año fiscal de octubre a mayo del 2023. Barack Obama fue el que más expulsó migrantes, fíjense, sorpresita. En sus 8 años de gobierno, expulsó a 2.2 millones de migrantes mexicanos. Si se comparan los últimos 4 años de Obama con los últimos 4 años de George Bush y el primer gobierno de Trump, fue el demócrata Obama el que más expulsó, poco más de 1 millón, y en todo su periodo poco más de 2.2 millones. 2.2 millones. Con Bush se registraron 784.132 y con Trump 776.976. Aunque también es importante mencionar que entre 2000 y 2021, por la pandemia del COVID, hubo una anomalía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, obviamente Trump, quizás sin el COVID, hubiera podido hacer mucho más expulsiones de migrantes que se vieron restringidas, que se vieron limitadas por la pandemia del COVID-19. Bueno, respecto a la continuidad de acciones emprendidas por gobiernos estadounidenses, con Trump se eliminaron algunas. Dice Tenax, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009. Imagínense, bueno, es otro tema también ahí bastante patético, mi querido Tenax, porque él es uno de los presidentes que más ha tenido acciones militares de invasión en otros países. Bueno, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces decía yo, respecto a la continuidad de acciones emprendidas por gobiernos estadounidenses con Trump, se eliminaron algunas políticas impuestas por Barack Obama. Entre esos, el DACA, el programa Estatus de Protección Temporal, TPS en inglés, el programa de acción médica diferida que permitió a migrantes con problemas graves de salud permanecer hasta 2 años después de la conclusión de su visa. Aunque sin duda la política más polémica fue la construcción, obviamente, y la expansión del muro fronterizo, que tampoco era algo nuevo, hay que decir, era algo que ya se había estado hablando desde antes de Trump. En el contexto de la pandemia, Trump impuso el título 42 para prohibir la entrada de extranjeros por razones de salud, ligados a la seguridad nacional. A ellos se sumaron la política de tercer país seguro, con países como Guatemala, El Salvador, Honduras y acuerdos con Panamá. Para México el programa fue Quédate en México. Ya bajo la administración de Joe Biden hubo varias estrategias y políticas para volver al modelo establecido por Obama. Sin embargo, una de las estrategias que articularon políticas en torno a la migración fue la Declaración de Los Ángeles de 2022, en la que se estableció promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno, promover vías regulares para la migración, la gestión humana de la migración y una respuesta coordinada ante emergencias. Enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular, etcétera, ¿no? Respecto al título 42, la administración Biden lo mantuvo hasta 2023, pues debido a la crisis que exacerbó la pandemia del COVID-19, los flujos migratorios hacia su país aumentaron. Por lo anterior, en 2023 se establecieron el fortalecimiento del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, Programa de Migración Regional del Hemisferio Occidental, Colaboración Hemisférica de Estados Unidos, Guatemala y México, y diálogos de alto nivel en materia de seguridad con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Panamá y Ecuador.
Según datos del gobierno estadounidense, se han incrementado los encuentros de la patrulla fronteriza con mexicanos desde 2017. Como acotación metodológica, en 2021 y 2022 hay una sobreestimación por los reencuentros. La tasa de reencuentro, quienes trataban de cruzar la frontera en 2 ocasiones o más, en 2022 fue 26% mayor que en 2021. De los 2.3 millones de encuentros, 1.7 millones son encuentros únicos de un año. Es decir, personas que no se habían encontrado previamente en el año anterior. Y bueno, con el tiempo, las administraciones en Estados Unidos han cambiado la denominación de personas sin documentos legales en su país. Actualmente se les llama ilegales, explica el doctor Jorge Santibáñez, y critica que tú no puedes decir de una persona que es ilegal. Puedes decir que cometió un acto ilegal, pero no que es ilegal. Ninguna persona es ilegal. ¿Sí entienden, no? O sea, la verdad es un término muy racista, muy clasista, muy en contra de los derechos humanos fundamentales. Una persona no puede ser por naturaleza ilegal. Puede, en dado caso, hacer actos ilegales, pero los actos son los ilegales, no la persona. Bueno, incluso el término de indocumentados está mal, porque sí tienen documentos, tienen pasaporte, tienen matrícula consular, en muchos estados tienen incluso licencia. Tras tampoco aplicar el término de personas que entraron al país sin ser inspeccionadas, se ha quedado como un consenso sobre la definición de no autorizados. Bueno, ese es un término más lógico, no autorizados. En fin, esa es la información. Ya viene aquí la fuente: estimaciones de la población inmigrante no autorizada que reside en Estados Unidos. En fin, bueno, vamos a ver si nos da tiempo del último tema, el tercer tema, que es muy interesante porque habla de la salud mental del presidente de Estados Unidos, y es una preocupación mundial, la salud mental de Trump y de otros líderes políticos, como por ejemplo Elon Musk, que bueno, es un empresario. Yo no sé si siga siendo líder político sino que ya nada más sea empresario de su empresa, que está en bancarrota casi, bueno, que está en vías de perderse, ¿no? A la luz de cómo Donald Trump ejerce el poder en Estados Unidos, con un predominio de decisiones erráticas y narcisistas, es imperioso reflexionar acerca de la necesidad de que los líderes políticos, en especial los jefes y jefas de Estado, sean evaluados en su salud mental. No solo porque es un tema de salud pública, sino sobre todo porque es un asunto de seguridad nacional. Sus decisiones afectan a pueblos completos, o incluso, en este caso particular, pues a todo el planeta, por la relevancia a nivel económico, a nivel político, a nivel incluso militar de Estados Unidos. La salud mental de los gobernantes es un tema de altísima importancia sociopolítica, una problemática casi tabú, casi impensable en términos prácticos en México, y ante cuya ausencia en términos científicos priva la diatriba, la insensatez, la tendenciosidad política más enfermiza y la grilla barata. Aquí ofrecemos una mirada desde la ciencia y la sociología política sobre un tema pues escabroso, que a la luz de la experiencia y la lucha que se libra desde hace años en torno a la salud mental del presidente Donald Trump, resulta relevante e indispensable de abordar, sin dejar de pensar en la propia salud mental de nuestros presidentes de la República y otros muy destacados líderes políticos. Tener un jefe de Estado en nuestro vecino país que ha sido severamente cuestionado en su salud mental por la propia comunidad, o una parte muy representativa de ella, de los psiquiatras estadounidenses, y con tanto poder depositado en su encargo público, llama por supuesto poderosamente la atención y debe ser materia de investigación periodística. La presidenta de México fue clara y puntual: al presidente Donald Trump se le debe respetar porque pues es el presidente de Estados Unidos y fue electo por la mayoría de los ciudadanos de ese país. O eso se dice, hablemos de lo oficial, independientemente de que hay muchas sospechas y se ha hablado del fraude que cometieron los republicanos. Bueno, en fin.
pero fue electo por los ciudadanos y la mayoría de estadounidenses. Es un planteamiento de parte de la presidenta indiscutible, un planteamiento que no se puede argumentar en contra. Aquí presentamos una serie de criterios que sobre él se publicaron en su propio país, sobre su comportamiento y su perfil psiquiátrico, los comentarios, y valoramos de frente a las problemáticas de nuestra relación bilateral. Es totalmente indisputable que la clase política en los distintos países es poseedora de las más diversas patologías mentales, de trastornos en la personalidad que pueden ser revelados con precisión en un estudio serio con recursos científicos de perfil psiquiátrico, o en algunos casos puede haber afectaciones neuropsiquiátricas diversas y nunca se conocen. No se le asigna a tal temática ningún nivel de importancia, y ello es una enorme falla, no de comunicación con la sociedad o con los votantes, sino de salud pública al interior de los espacios de gobierno, si se quiere, de las instituciones de la República y de la relación, gobernantes, gobernados, en términos de un ejercicio sano del poder público. La hipótesis que se plantea es que se trata de una problemática de seguridad nacional, no considerada en la agenda de riesgos o amenazas clásicas, ni tampoco de las emergentes para la seguridad nacional. Un gobernante máximo con afectaciones en su salud mental al frente del Estado y conduciendo una nación y tomando decisiones para 120 millones de personas, en el caso de México, por ejemplo, no puede ser un tema solo de salud pública, aunque efectivamente lo es. La conceptualización debe de ir mucho más allá por la importancia, por la trascendencia. Solamente como un tema de salud pública sería el caso de millones de ciudadanos comunes, pero no de un jefe de Estado, principalmente, o de algún otro personaje del primer círculo de poder, lo cual hace que el tema trascienda más allá de tales confines. Nunca ha estado presente en la mesa de las discusiones y reflexiones nacionales un tema de esta naturaleza. Dice mi querido José Miranda, los locos siempre se salen con la suya. Pues sí, y si les das más poder al poder, como decía Molotov, más duro te van a venir a joder. Entonces nunca ha estado presente en la mesa de discusiones y reflexiones nacionales un tema de esta naturaleza, mucho menos en una dimensión estrictamente científica, como debe ser, sin acciones u opiniones tendenciosas o calumniosas. La publicación de estudios de perfil psiquiátrico realizados al presidente de Estados Unidos y que han sido dados a conocer en medios de prensa de dimensión internacional y comentados en medios electrónicos, considero yo que ofrecen la posibilidad de tomar el tema en México y hacer un planteamiento serio de importancia axial para la seguridad nacional. El periódico The New York Times publicó el resultado de un estudio de perfil psiquiátrico al presidente en funciones, Donald Trump. Son un colectivo de 235 profesionales estadounidenses de la psiquiatría quienes mencionan que el mandatario expresa una sintomatología relativa a un padecimiento llamado trastorno de personalidad, narcisismo maligno. Ahí les va. 235 profesionales de psiquiatría de Estados Unidos definieron la condición psiquiátrica de Donald Trump como trastorno de personalidad, narcisismo maligno, lo que afecta sus funciones públicas y se convierte en un padecimiento totalmente inadecuado para el liderazgo. Este estudio se realizó 3 meses antes, octubre del 2024, de que Donald Trump tomara posesión del cargo por segunda ocasión. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron ser presidente por segunda ocasión? Si tuvieron ese resultado de este diagnóstico psiquiátrico en octubre de 2024. Pero bueno, en fin, allá los gringos, ¿no? Además de su culpabilidad. Pero adquiere plena validez este diagnóstico, a la luz de la forma concreta
y especifica en que ha venido ejerciendo el poder este señor desde el 21 de enero del 2025, cuya actuación parece sugerir el predominio de una visión errática de sus propias decisiones de gobierno. Pero puedo asegurar que en México podemos haber tenido algunos titulares del Poder Ejecutivo Federal en un estado mental más errático y narcisista, pero sin diagnosticar. Yo no sé si más, yo no sé si igual, pero seguramente sí, ha habido varios. Claramente no se necesita ser un psiquiatra experto para poderlos diagnosticar. Nada más les digo 3 ejemplos. Ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Felipe Calderón, uno de ellos, bastante psiquiátricamente perturbado, independientemente de su alcoholismo. También Gustavo Díaz Ordaz, también con un problema, un trastorno psiquiátrico gravísimo, un problema realmente que raya en la psicopatía, lo mismo que Calderón. No hablemos de los problemas psiquiátricos de Ernesto Zedillo, que ya le hemos hablado bastante, con todo lo que ha salido a la luz, sus complejos de inferioridad, etcétera, y también en este caso Salinas de Gortari, por decir solo algunos, que sí, la verdad es bastante comprobable, bastante verificable, y se podría hacer un análisis con psiquiatras calificados que los analizaran, ya sea a los vivos, a los expresidentes vivos, o a los que ya han fallecido, con todo su historial y con todo lo que han mostrado de su actitud, de su comportamiento como jefes de Estado. Bueno, y al respecto los psiquiatras detallan su diagnóstico. Debido a su sadismo, los narcisistas malignos, en el caso particular de Trump, los narcisistas malignos suelen obtener placer al infligir sufrimiento a los demás porque no toman en cuenta las emociones y el bienestar de otras personas, especialmente de sus supuestos enemigos. Por ejemplo, según relatos de primera mano, Trump vio durante 3 horas por televisión la violencia que desató el 6 de enero, ya saben, la toma del Capitolio, con alegría, y volvió a mirar sus partes favoritas una y otra vez en rebobinado, lo regresaba y lo volvía a ver. Eso se refieren, como les repito, y decía yo, al asalto al Capitolio atribuido a él, gente mandada por él, azuzada por él, al final de su primer mandato presidencial. Y abundan los profesionales en este sentido. Como profesionales de la salud mental, tenemos el deber ético de advertir al público que Donald Trump es una amenaza existencial para la democracia. Sus síntomas de trastorno de personalidad grave e intratable, narcisismo maligno, entre paréntesis, lo hacen mentiroso, destructivo, engañoso y peligroso. Es totalmente inadecuado para el liderazgo. Los detractores objetan que los profesionales de la salud mental no podemos emitir un diagnóstico de ese tipo sin examinar primero al paciente. Y citan la regla de Goldwater. Creemos que tenemos el deber ético, dicen ellos de todas formas, primordial, de advertir al público del peligro que representa este individuo. La historia nos ha enseñado que en tales circunstancias no decir nada nunca es la opción más ética. Hace casi un año, los días 25 y 29 de abril del 2024, en 2 columnas periodísticas, diserté, dice este personaje, sobre la imperiosa necesidad de que el estudio de perfil psiquiátrico a los altos líderes políticos sería inviable aplicarlo a todos, sean una realidad normativa, por ejemplo, a los titulares del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal en México, y apoyé mis opiniones en especialistas internacionales. El objetivo es que se conozca su situación psiquiátrica en vísperas de acceder al poder y tomar decisiones y desarrollar conductas que afectan a millones de personas, que para bien y para mal, pues pueden afectarles.
Hubo también un intento de discutir una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados hace 4 años, pero el tema es que debe tener un enfoque estricta y rigurosamente científico, sin dedicatorias ni enfoques ideologizados ni tendenciosos. Eso no sirve, no es útil en tratándose de esta manera psiquiátrica, de esta materia psiquiátrica. Es algo, la verdad, muy, muy serio. Para el caso mexicano, en la empresa privada, en términos de habilidades gerenciales y personalidad directiva, y en la administración pública general, en materia de inteligencia y seguridad, se aplican exámenes de perfil psicológico a los aspirantes a ingresar a una empresa o institución. Como parte de su plantilla laboral, no es posible que no se piense seriamente en someter a algún tipo de estos estudios, de este tipo de estudios de esta naturaleza, a los altos políticos mexicanos. Lo hacen las empresas, que algunos de ellos ya han manifestado tipos de personalidad que, aunque no siendo clínico, se aprecian conductas no propiamente usualmente normales. Los desplantes autoritarios y el narcisismo o las adicciones femeninas son manifestaciones atendibles desde la psiquiatría. Dicho esto, sin tapujos. Están hablando de Clinton, supongo, ¿no? ¿Qué lleva a un alto funcionario titular del Poder Ejecutivo o a un jefe de Estado a pactar una alianza con criminales tremendamente violentos y despiadados? ¿Se acuerdan de Calderón? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? A este tipo de criminales que manejan cantidades colosales de dinero y les reparten a ellos cantidades significativas de dinero, del mismo dinero, con absoluta conciencia de su origen hiperdelictivo. De igual manera, ¿qué lleva a un político de alto nivel jerárquico a usar criminalmente su alto encargo para eliminar a rivales en la lucha por el poder? ¿Qué concepción realmente hay en el fondo sobre el uso y el abuso del poder? En las respuestas a esto, científicamente construidas, tiene que haber algo más que la ambición económica o el miedo a morir asesinado, individualmente o con sus familiares o colaboradores, o a una visión enfermiza o de megalomanía patológica sobre el poder. Un estudio de perfil psiquiátrico rigurosamente aplicado en lo científico, sin motivaciones políticas o ideológicas, necesariamente debe arrojar luz sobre estas interrogantes, para cuyo cometido las ciencias, sociología, ciencia política, derecho, criminología tienen limitaciones o respuestas parciales por no ser su campo de estudio. Los psiquiatras estadounidenses defienden su diagnóstico del presidente Trump sobre la base de 2 premisas. Inciso A, es válido un diagnóstico basado en criterios de conductas observables. Inciso B, desde la adopción de la regla Goldwater, el campo psiquiátrico se ha modernizado. Su sistema de diagnóstico del DSM-B, Manual Diagnóstico Estadístico, a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Aplicado dicho criterio de diagnóstico al caso del presidente de los Estados Unidos, sostienen que durante muchos años todos hemos observado miles de horas de la conducta de Trump, reforzada por las observaciones de docenas de personas que han interactuado con él de manera personal. Utilizando el DSM-B, es fácil ver que Trump cumple con los criterios de conducta de trastorno de personalidad antisocial. Incluso un no clínico puede ver que Trump muestra un patrón de vida de incumplimiento de las normas y leyes sociales, mentiras reiteradas, desprecio temerario por la seguridad de los demás, irritabilidad, impulsividad, irresponsabilidad y falta de remordimiento. En consecuencia, los profesionales de la psiquiatría en Estados Unidos concluyen que las personas que padecen enfermedades mentales no tienen más probabilidades de ser peligrosas que la población en general. El narcisismo maligno es la expresión más rara. La advertencia profesional, unos días antes de la elección,
fue desoída, precisamente porque se consideró como un intento para descalificar al candidato en vísperas de la elección. Se la pensó como un ejercicio tendencioso y manipulador. Por ello, decimos que debe ser practicado una vez que se haya resuelto el proceso electoral, antes de entrar al ejercicio del cargo, y que incluso puede haber la posibilidad de entrar a un tratamiento de orden psiquiátrico si no es un caso demasiado grave. En el caso particular de Trump, tiene que haber una normativa constitucional de salida, que debía ser el tratamiento especializado o una suspensión temporal en sus funciones, no necesariamente la destitución, que violentaría el proceso electivo soberano. Finalmente, las alteraciones severas de la personalidad afectan la conducta y las acciones que los individuos que las padecen realizan en su ecosistema sociopersonal. La toma de decisiones expresan percepciones alteradas de la realidad. No son precisamente poca cosa, tampoco necesariamente motivo de alarma. Eso lo determinarán los especialistas mediante los análisis científicos pertinentes. No hay que olvidar que en Perú, uno de los argumentos manipuladores, tendenciosos y facciosamente esgrimidos para destituir al presidente constitucional Pedro Castillo fue el de la incapacidad mental para gobernar. Luego, su defensa jurídica reveló que había sido drogado para presentarlo con una mente nublada y sin coherencia. Al no haber un diagnóstico científico, resultó una vil patraña, golpista. Esto, así planteado, es inadmisible y es intolerable. No hablamos de nada ni lejanamente parecido a eso. Hablamos de la acción de los científicos. En un análisis más reciente, dado a conocer en un programa de televisión española, interesante porque estamos ya con un personaje en funciones, el psiquiatra forense José Carlos Fuertes opinó respecto al presidente Trump. Él tiene rasgos narcisistas y psicopáticos de personalidad, por lo que actúa, por lo que dice y por cómo se manifiesta. Además, indicó que le sorprende mucho que un personaje de estas características sea realmente tan poderoso y llegue a tener la capacidad de daño que tiene, y que esto no se haya contrapesado o sopesado con otras medidas. Si es lo que aparenta, estamos ante un sujeto realmente complejo y peligroso. Eso dijo este especialista en la televisión española. La presentadora Cristina Pardo mostró al especialista algunos episodios que le sorprendieron de la personalidad del presidente de Estados Unidos. Particularmente se refirió al comportamiento tan errático que tiene. Si fuera Joe Biden el que lo estuviera protagonizando, todos estaríamos diciendo que es fruto de su edad o de la demencia senil, y en cambio de este señor lo tenemos que asumir como algo natural. Y agregó el psiquiatra forense: le hemos puesto ya la etiqueta de narcisista y él ha hinchado esa etiqueta. Llega al límite, al extremo de hinchar, de presumir esa etiqueta. Le ha hecho mucho más recia y además se jacta de ello. Se burla, se ríe de lo que dicen de él. Él desprecia a algunas personas, es racista y tiene algunas conductas con las mujeres que son deplorables, lo que expresa ya un deterioro cognitivo. Y termina diciendo el especialista en psiquiatría forense: no me acabo de creer que estemos ante una demencia. No puedo aceptar ese diagnóstico, ni siquiera como presunción, aunque hay ratos en que inducen a pensarlo. Una conclusión severa, pues les recomendamos ver el análisis completo de esta persona. Ya para terminar, por aquí lo vamos a poner más adelante, en otro en vivo. Se lo vamos a decir, se lo vamos a comentar, porque ya nos ganó el tiempo. Mañana continuamos con esto y les voy a dar la liga para que vean el análisis completo de este diagnóstico, de este dictamen sobre el presidente de Estados Unidos,
que la verdad es increíble. Y vamos a seguir con este tema porque todavía me quedó bastante pendiente, ¿eh? Mañana vamos a seguir de todo esto, ¿sí? Me quedó bastante pendiente. Vamos a continuar con este tema que es bastante largo, pero vale la pena. Fíjense, interesante que en el caso de México, Carmen Aristegui hizo en el tiempo del sexenio de Felipe Calderón una crítica muy importante, también varios lo hicieron, diputados, en ese caso Fernández Noroña, de que por qué no habríamos de preguntar sobre el probable alcoholismo. Se comprobó que sí lo era, el alcoholismo del presidente de México. Sí, es una cuestión de seguridad nacional. Es una persona que al estar en el cargo, pues ejerce el poder y toma decisiones que afectan a todo el país. Y bueno, pues el alcoholismo de Felipe Calderón se ha comprobado de miles de maneras. Sin embargo, por esa razón se corrió a Carmen Aristegui en ese tiempo del medio en el que se encontraba, y se tapó por parte de todos los medios chayoteros toda la investigación y toda la indagatoria sobre esta condición que tenía y que sigue teniendo Felipe Calderón. Pero bueno, esto es el tema de esta situación que sí vale la pena analizarla fuera de ideologías, fuera de cuestión partidista, porque la persona que elegimos pues tiene que tener salud mental, tiene que ser una persona que no tenga ninguna condición psiquiátrica, pero bueno, y de salud también, por supuesto. En fin, bueno, esto ha sido el tema de hoy, amigos. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por haber participado en este día. Quiero ya para despedirme, recordarles que nos visiten en el canal de YouTube, que por allá nos visiten, se suscriban sobre todo al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, porque necesitamos subir en el número de suscripciones. Les agradezco muchísimo a mis queridos amigos Marco, a mi querido amigo Tenax Vite, a mi querido amigo José Miranda, a mi querido amigo Sotelo, también a todos los que por ahí, hay una amiga que creo que se conectó y no la saludé porque estaba yo hable y hable, pero creo que es Edith, sí, creo que es Edith, no me acuerdo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber estado, muchas gracias a Axayácatl, que también me vi al principio de este en vivo, hacía tiempo que no lo veía. Gracias por haberse conectado, gracias por estar en este en vivo, y les recuerdo, los que no lo hayan hecho, vayan al canal de YouTube, suscríbanse allá, compartan la información, vean los videos anteriores. Y antes de terminar y antes de despedirme en los últimos minutos que seguramente me quedan, quiero comentar que pues finalmente, después de un padecimiento muy largo de cáncer en la garganta, finalmente falleció el que fuera presidente de Uruguay, José Mujica. Pues falleció, una lamentable pérdida para la izquierda latinoamericana, para la izquierda mundial, una persona que ha puesto el ejemplo para los jefes de Estado del mundo, que sin duda es un referente, va a seguir siendo un referente, aunque ya no esté él, para lo que debe de ser un jefe de Estado, para lo que debe de ser un político, para lo que es la austeridad, para lo que es los principios que también el presidente López Obrador ha estado impulsó durante su gobierno, de la austeridad republicana, del vivir en la justa medianía. Bueno, pues el expresidente José Mujica, Pepe Mujica, para los cuates, puso el ejemplo. Fue completamente congruente con su bolchito, con su casita muy pobre, renunciando al salario de presidente de la República, viviendo realmente con lo necesario, con lo mínimo necesario, sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de canonjías. Se impuso el mote del presidente más pobre del mundo. Y en realidad, pues la pobreza es simbólica, ¿no? Es circunstancial y depende de quién la mire y cómo la defina, ¿no? Yo creo que más bien es el presidente más austero, el presidente más congruente, cuando se trata de servir a los demás. Un primer mandatario, un presidente, pues tiene la responsabilidad de hacerlo poniendo el ejemplo de sus ciudadanos y no aprovechándose del cargo, aprovechándose del ingreso y del poder que da el cargo para su beneficio, para el beneficio de su familia. El presidente, expresidente, lo puso como ejemplo. Hay muchos videos, véanlos en las redes, vean los videos de José Mujica, por ahí hay TikToks, muchísimos, aparecen todo el tiempo TikToks, aparecen videos en YouTube.
que son lecciones de vida de un presidente que fue guerrillero, que luchó por la democracia en su país, que luchó por la justicia en su país, primero como guerrillero, y que estuvo preso por una dictadura militar horrible en Uruguay, de Stroessner, y que estuvo preso 15 años, con condiciones horribles de su cárcel, encarcelamiento con tortura durante esos 15 años, y él resistió la cárcel, resistió el encierro, resistió la tortura, resistió todo el sufrimiento que conlleva ser un opositor político al gobierno militar de ese tiempo de Uruguay. Finalmente, la vida da muchas vueltas, la vida le dio la oportunidad a él y al pueblo de Uruguay de que él llegara a ser presidente, de que la democracia llegara a Uruguay, de que la izquierda llegara al poder en Uruguay, y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Al final, el tiempo le ha dado la razón, aunque haya gente verdaderamente que lo critique o que comulgue con otro tipo de ideología, que no reconozca este gran ejemplo de ser humano, ese gran ser humano que fue José Mujica, un modelo para el mundo, un modelo no solo para los políticos y para los presidentes, un modelo para los seres humanos del mundo, de cómo es vivir, de la importancia que es el vivir, de lo que es importante para vivir realmente, de qué es lo que se necesita para gozar, para disfrutar de la vida, y no cosas materiales, no, la gente cercana, la familia, el amor. Hacer lo que a uno le gusta no necesariamente tiene que ver con acumular cuestiones materiales. Lo dijo muchas veces el presidente López Obrador también, que de verdad comulgaba de manera directa con todos estos principios. De eso debemos aprender, y ese es el legado de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, un gran ser humano, una lamentable pérdida. La presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionó, la verdad, una triste partida de un modelo a seguir para todos los que pretendan gobernar un país sirviendo a su pueblo, verdaderamente, en lugar de servirse a ellos mismos, sirviendo a los ciudadanos, sirviendo al país. Una claridad de mente, claridad de metas, claridad de propósitos, claridad ideológica. Vean los videos, vean los TikToks de los mensajes de Pepe Mujica, porque la verdad son una joya, son una verdadera joya para todos. Vale la pena seguir su ejemplo, vale la pena vivir bajo esos principios, al igual que los del presidente López Obrador. Y bueno, no me queda más que agregar, más que despedirme. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar aquí. Bye, bye.